Hola, ¿qué tal? Hoy voy a darte un tour por nuestro nuevo planificador financiero. Te voy a mostrar cómo cargar la información a lo largo de cada una de las pestañas de este planificador. También vas a ver cuáles son estos reportes maravillosos que vas a tener para consultar toda la información financiera que necesitas para tomar el control de tus finanzas personales y de esta manera lograr tus metas. Así que con este sencillo planificador tienes el éxito financiero asegurado. ¿Qué te parece si empezamos? Lo primero que necesitas cuando tienes este planificador es customizar el año, es decir, dependiendo el año en que te encuentres, lo vas a cambiar desde la pestaña de reporte anual y lo vas a hacer específicamente en esta casilla, colocando ya sea 2026, 2025, dependiendo del año en que te encuentres en este momento. Yo voy a dejar 2024 para poder hacer este planificador. Y luego que llenemos toda la información en una de las pestañas, te voy a mostrar cómo este puede cambiar. Seguidamente, y para poder tener la información de las categorías de gastos, nuestra pestaña pivot va a ser el mes de enero. Es decir, desde aquí vas a definir cada una de las pestañas que se van a reflejar en cada uno de los meses. Y aquí te lo voy a mostrar. Voy a proceder a hacer la lista. Solamente voy a colocar un ejemplo, pero debes colocar obviamente las categorías de gastos que te apliquen a tu economía, ya sea personal o familiar. Así que vamos a colocarlas. Como puedes ver, estas categorías que estoy colocando en el mes de enero o mes pivot ya se empiezan a reflejar en cada uno de los meses del planificador. Si tienes una categoría que no corresponda al mes de enero, pero sí al mes de junio, esta debes llenarla igualmente en el mes de enero para que se pueda reflejar. Por ejemplo, vamos a suponer que la categoría sea cumpleaños y si este gasto no lo vas a hacer en el mes de enero, pero necesitas hacerlo en cualquiera de los meses del planificador, por ejemplo, en el mes de julio, debes ponerlo en el mes de enero. Otra cosa bien particular que te vas a encontrar es que no te va a permitir repetir categorías. Te va a salir enseguida un mensaje de alerta que la categoría ha sido duplicada. Así que esto es bien importante para evitar la repetición y poder tener un reporte pues bien organizado. Esta información de las categorías se van a reflejar enseguida en el reporte anual, que es un reporte nada más de consulta. Aquí no vas a meter ningún tipo de información, solamente la información del año. Y también se va a reflejar en la pestaña que viene siendo de seguimiento de gastos o de tracking. Enseguida vas a ver cada una de las categorías de gastos que vas a poder consultar. Ahora, habíamos empezado por los gastos, también es importante hablar de los ingresos. Eso los vas a colocar aquí en la lista de ingresos y en este caso, en este planificador lo puedes poner diferente para cada mes del año, vamos a decirlo así, pero igualmente debes colocar la descripción, el monto planificado y el monto que finalmente recibes. Yo voy a colocar aquí un ejemplo, pero lógicamente tú debes colocar los ingresos que normalmente recibes en el mes. Una vez que listaste los ingresos, vas a colocar el monto que tienes planificado. De hecho, ese es el orden que debe seguir este planner. Cuánto es el monto que tienes estimado ingresar en el mes. Y por supuesto trata de detallar muy bien cuál es el tipo de ingreso. Esto para que sea bien efectivo a la hora de consultar la información. Enseguida que colocas el monto que tienes estimado o planificado ingresar, ya puedes ver cómo en la sección superior, donde dice resumen de mes, vas a poder ver $5,000, que viene siendo $5,500, que viene siendo el monto estimado. Y vas a poder ver cómo se van llenando las barras, que en este caso estos gráficos me van a permitir tener como una visión, ¿verdad? De cómo se comporta el ingreso, cómo van los gastos y cómo va el ahorro. Hasta ahora no se ha puesto la barra de los gastos, pero vamos a poner el monto del gasto planificado. Para ello es esencial poner el tipo de gasto,
aquí vas a ver que tenemos 4 categorías: el gasto fijo, ¿verdad? O gasto esencial, los gastos de estilo de vida, gastos de ahorro y gastos de deudas. Esto es importante porque de otra manera no te va a permitir llenar la información del monto planificado. Te va a salir un error donde dice no se puede continuar hasta ingresar el tipo de gasto. Entonces vamos a colocar aquí el tipo de gasto, en este caso la renta es esencial, y vamos a hacer lo mismo con el resto de los gastos. Bien, una vez que colocamos la información del tipo de gasto, ahora sí que vamos a colocar el monto que se tiene planificado pagar o estimado pagar, y lo vamos a hacer de esta manera. Estos montos son nada más representativos. Aquí tienes que colocar lógicamente los montos que son acordes a tu economía familiar, y una vez que los pones enseguida ya puedes ver en el gráfico de barras cómo se va poniendo la información del total que tienes estimado gastar, en este caso $3,655, y una porción se va a ir para el ahorro, por ejemplo $500, que lo vas a ver también en la tabla. Asimismo también puedes ver cuánto es el monto que estás teniendo de saldo, ese que te va quedando disponible, y te va dando idea de cómo planificar de manera estratégica tu ingreso, cómo administrarlo de manera estratégica. Una vez que colocas esa información, también lo puedes ver aquí en el resumen de gastos. Tenemos $3,655, pero además esta información ya se empieza a plasmar en el reporte de gastos anual. Fíjense cómo de manera automática ya vamos viendo estos gastos en el mes de enero, pero también vamos a ver aquí en la comparación cómo ya vengo viendo el presupuesto que tengo para ese mes. Todavía no voy viendo el actual o el monto real, tampoco estoy viendo todavía el ahorro porque todavía no hemos llenado la información del real. Asimismo, en el tracking de gastos ya puedes empezar a ver la información de cada uno de los gastos para un mes en específico. Vas viendo el monto, pero también vas viendo el gráfico de barras. Ahora, ¿cómo cumplir con el presupuesto? Pues para eso tenemos esta sección de registro de gastos. Una vez que has planificado el dinero que esperas ingresar y el dinero y cómo lo vas a gastar, entonces ahora debes colocar la información del ingreso real recibido y registrar los gastos que has ejecutado. Entonces vamos a colocar la información del ingreso. En el caso del salario, pues puede ser exactamente el mismo si trabajas para una empresa, pero a lo mejor los ingresos por ventas pudieron haber sido más de lo esperado, o el monto extra por bonos pudo haber sido un poco menor. Entonces esta información ya la vemos plasmada aquí en la sección superior. Vemos que el monto real de ingresos es 6.200 y ya este se empieza a planificar. Ya vamos a ver cómo la utilidad de este porcentaje de ingreso gastado, porque va a ser como una especie de alerta que nos va a ir permitiendo monitorear el presupuesto. Entonces vamos a iniciar. Como pueden ver, aquí ya puedo seleccionar la categoría de gastos y aquí el monto pagado. Si yo coloco, por ejemplo, $1,000, me va a salir un mensaje de error donde me dice que no se puede continuar hasta que se ingrese el día de gasto. Por lo tanto, siempre debes colocar el día en que estás haciendo el gasto. Voy a colocar aquí $1,000, aun cuando planifiqué 1.500, y es para mostrarte cómo este registro de gasto de manera efectiva va poniendo la información aquí de manera automática. Por ejemplo, en el tipo de gasto vamos a poner que este es esencial, y en las notas esto sirve para recordar por qué hicimos o pagamos el gasto de esta manera. Podemos colocar, bueno, se pagó, no sé, una fracción al inicio de mes. Okay. Esto es solamente un ejemplo, y vamos a suponer que hasta el día 15 abonaste el resto del monto de la renta, por ejemplo $500, en cuyo caso ya lo ves reflejado aquí al lado en la lista de gastos. Seleccionas que este gasto es fijo y se completó el pago de la renta. Vamos entonces ahora a registrar el resto de los gastos. Vamos a suponer que haces el pago el día 2, aunque este pudo haber sido cualquier día de mes. Del agua pones el monto, por ejemplo vamos a colocar $100,
y aquí vamos a colocar que es un gasto esencial. En este caso en las notas vamos a colocar como que hubo un incremento, y este incremento puede ser por aumento de tarifa o sencillamente usaste más el servicio. Por eso es que es importante esta sección de notas, te ayuda a entender lo que pasó. Ahora me quiero detener aquí para mostrarte el tema de las fechas. Estas se colocan de manera automática. Me está mostrando que, por ejemplo, este gasto se hizo en el mes de enero del 2024. Si yo en el reporte anual le cambiara el año, pues ya de manera automática lo veo reflejado aquí en el reporte. Sin embargo, vamos a continuar con el 2024. Vamos ahora a registrar otro tipo de gastos. Por ejemplo, mi gasto favorito es el tema de los ahorros. Vamos a colocar que efectivamente abonaste el dinero que tenías pensado ahorrar, ¿ok? Que se cumplió la meta de ahorro. Y esto nos lleva a mirar nuestro diagrama de anillo, donde nos dice, bueno, del ingreso total recibido llevas gastado un 34% y tienes un 66% disponible. Pero además ya puedes ver los gráficos de barras, como este me va mostrando el ingreso real, el gasto real que llevamos hasta ahora, que son $2,100, la porción del ahorro de ese gasto y cuánto es en este caso, saldo disponible para gastar. Vamos a colocar otro tipo de gastos, como por ejemplo, puede ser el tema de estilo de vida, en este caso el pago de la suscripción del gym. Aquí también puedes colocar otro tipo de suscripciones, como por ejemplo, no sé, el Netflix. También voy a colocar aquí, por ejemplo, el pago de la tarjeta de crédito. En este caso, vamos a colocar aquí Amex y vamos a suponer que se le pagaron $100 en lugar de 50. Aquí lo que podemos colocar es, por ejemplo, que este pago se hizo para bajarle más a la deuda, o sea, indicar por qué se pagó más de lo previsto o a lo mejor se gastó más de lo previsto, pero lo importante es colocar aquí esa información. Vamos a colocar, por ejemplo, otro tipo de categoría, como por ejemplo el pago de la colegiatura. Se coloca aquí el monto. Obviamente, si tienes otro tipo de gastos como extracurriculares, pues esa información también se tiene que colocar aquí. Vamos a colocar otro pago más, como por ejemplo los seguros médicos, y esta información también se plasma aquí en este reporte, y lógicamente también en la sección de notas colocamos la información que creamos conveniente reportar en el registro de gastos. Ya vemos cómo nuestro reporte anual nos va mostrando el comportamiento de las finanzas, pero además ya voy viendo reflejado el total anual por categoría y voy viendo también el comparativo del presupuesto que tenía pensado gastar versus el actual, así como las gráficas, y ya empiezo a ver cómo se comporta mi ahorro. También para el tracking de gastos ya puedo empezar a monitorear cómo se está comportando los gastos de la economía. Y por supuesto en este reporte que me gusta muchísimo, yo puedo ir monitoreando cómo se comporta el ingreso, cómo se comporta el gasto y también cómo se comporta el ingreso versus gastos de manera anual. Por eso creo que me gusta, porque aquí se pueden deducir muchísimas cosas, como hacernos la pregunta de qué pasó en ese mes, por qué ingresé más dinero o por qué ingresé menos dinero. También entender por qué había planificado una cantidad y gasté menos de eso, o incluso si estoy usando el dinero de acuerdo a lo previsto. Por ejemplo, en este caso nos está dando una diferencia positiva. Vamos a llenar un mes más, en este caso el mes de febrero, que como pueden ver ya de manera automática se pusieron las categorías. Igualmente hay que llenar el tipo de gasto. Y al igual que el mes de enero, procedemos a colocar la información de la lista de ingresos, que en este caso pueden ser los mismos que teníamos previstos en el mes de enero, si continuamos con ese empleo. Pero también puede variar, a lo mejor fue venta, vamos a colocar que puede ser en este caso, no sé, asesorías, si tienes un negocio online. A lo mejor tuviste ingresos por rendimientos
de una inversión. Ok, o alguien... también otra cosa que me faltó acotar aquí es que entre la lista de ingresos debería estar el saldo en cuenta bancaria. Ese monto también debería reflejarse aquí en nuestra planificación. Igualmente procedemos a colocar el monto que se tiene planificado. Ok, y de igual manera empezamos a ver cómo esta información ya se ve en nuestro resumen del mes, también lo vemos en las gráficas. De igual forma vamos a poner el monto que tenemos previstos para los gastos. Entonces, igualmente, esta información ya se va plasmando de manera automática en nuestro reporte anual, lo cual me gusta muchísimo porque voy teniendo ese histórico del comportamiento de las finanzas personales, voy entendiendo cómo se va comportando la economía, voy teniendo, digamos, el control de mis números de una manera demasiado sencilla. Empiezo a ver ya en el tracking de gastos la información de los meses siguientes. De hecho, vamos a llenar la información del real. Si la pregunta es ¿por qué hay diferencias? Bueno, probablemente en el caso del salario puede ser el mismo ya que esté fijo, pero en el caso de cuando se tiene un negocio propio, eres dueño de negocio, probablemente el estimado puede estar basado en información de ingresos anteriores o información de una meta de ventas y probablemente esta meta se pudo haber alcanzado o no. En el caso del saldo en cuenta, que aquí me lo coloqué mal, pues este sí va a ser efectivamente el mismo, cuidando que cuando hiciste la revisión para poder poner la información en este reporte, pues esté totalmente acorde a ello. Vamos a colocar igualmente la información del registro. Como pueden ver, ya sale de una vez aquí la categoría, el monto pagado, el tipo de gasto y por supuesto las notas de se pagó por completo. Estas notas, aunque ustedes no lo crean, son unas notas que nos van a servir de mucho para recordar alguna información importante con respecto al tema de los gastos. Por eso yo recomiendo que esta sección de notas no se deje de lado porque te puede ayudar mucho a entender qué fue lo que hiciste con tu dinero, por qué gastaste el dinero de esa manera. ¿Hubo aumento del servicio o simplemente se mantuvo el monto? Para ello yo recomiendo que el registro lo hagas de manera semanal, cada viernes, en un horario que tengas ya previsto para ello, porque esto es una actividad bastante divertida en función de que te permite tener el dominio y el control de tus finanzas. Por ejemplo, aquí yo a propósito puse $50 en el internet y en enero yo había colocado que el monto previsto para internet era de $45. Sencillamente lo que quiero como significar es que hubo, por ejemplo, aumento del servicio. Entonces, por eso lo puse como a propósito este servicio. De hecho, aquí no había anotado el registro de ese gasto. Vamos a colocarlo aquí y voy a colocar 50 esencial. Entonces, si en el mes de enero aumentó, que aquí ya vemos una diferencia de $5, ya en mi planificación del mes de febrero se coloca el monto ya aumentado porque pues vine y lo consulté previamente en lo que vino siendo mi mes anterior, que viene siendo el mes que me puede dar la información que necesito para llevar las finanzas. Por ejemplo, en el súper tenía un presupuesto previsto de $550, puse 300. Bueno, en este caso podemos colocar no se compraron las frutas, por ejemplo. A lo mejor ese tipo de compras lo haces otro día del mes. De hecho, lo podemos colocar aquí. Compras del súper, podemos colocar otros $250. Y bueno, estamos acorde al presupuesto. Es un gasto esencial y se completó la comida del mes, por ejemplo. Espero que este tour sobre cómo usar nuestro Budget Planner 4.0 haya sido de utilidad para ti. No me quiero despedir sin antes recordarte
que la pestaña de anual es una pestaña que está totalmente automatizada y la información con la cual se va a cargar se alimenta del resto de las pestañas de cada uno de los meses del año. Y esto sucede también con la pestaña de reporte de ingresos versus gastos, la pestaña también de tracking o de seguimiento de gastos. Para finalizar, quiero recordarte que tenemos una pestaña de inicio o pestaña de ayuda, en donde hay instrucciones paso a paso sobre cómo llenar esta plantilla, cómo armar además tu presupuesto personal, y te indico por supuesto un correo de contacto, un correo para soporte técnico en caso de que tengas dudas y preguntas. Si compraste este planificador, recuerda siempre ponerte en contacto conmigo para resolver cualquier inquietud que tengas. Además recibiste un PDF que es el que te estoy mostrando en pantalla con instrucciones paso a paso para poder usar este planificador, con enlaces a videos y con todo lo que necesitas para que puedas tener el dominio y el control financiero. Yo voy a estar encantada y muy feliz de responderte todas las dudas y todas las inquietudes que tengas. Y antes de despedirme, recuerda que si estás viendo el video desde nuestra plataforma de YouTube, darnos un like, comentar y por supuesto suscribirte a nuestro canal. Nos vemos, muchísimas gracias y pongamos en orden tus finanzas personales. Chao, chao.